Cada año, al dar paso a la primavera, se abre algo enorme sobre el continente helado. Un agujero en la capa de ozono tan grande que podría tragarse a Norteamérica entera. Los científicos esperaban que para entonces se hubiera reducido. Se suponía que sería un éxito. Prohibimos las sustancias químicas que lo causaron. Lo celebramos. Y sin embargo, el agujero de ozono sigue reapareciendo año tras año. Y no desaparece. De hecho, en algunos años ha sido más grande, más duradero e incluso más intenso que antes. A finales de 2023 y de nuevo en 2024, el agujero de ozono creció a más de 10 millones de millas cuadradas. Eso equivale a aproximadamente 26 millones de kilómetros cuadrados, el tamaño de todo Estados Unidos, más México. Permaneció abierto durante casi 3 meses, mucho más tiempo de lo previsto. Esto no es normal. Algo no funciona bien. La capa de ozono es el protector solar natural de la Tierra. Protege toda la vida de la dañina radiación ultravioleta. Sin ella, los rayos UVB pueden alcanzar la superficie con toda su fuerza, dañando las plantas, alterando los ecosistemas y aumentando el riesgo de cáncer de piel tanto en humanos como en animales. Aquí es donde la situación se vuelve más extraña. Algunos investigadores creen que el propio cambio climático podría estar manteniendo abierto el agujero. El calentamiento de la atmósfera inferior enfría la estratosfera sobre la Antártida, que es donde se produce el agotamiento del ozono. Esa estratosfera fría contribuye a la formación de las extrañas nubes estratosféricas polares, nubes brillantes e iridiscentes que solo aparecen en condiciones de frío extremo. Estas nubes desempeñan un papel directo en la descomposición del ozono cuando el sol vuelve a salir por el polo. El agujero de ozono también abre la puerta a algunas posibilidades inquietantes. Ya se ha registrado un aumento de la exposición a los rayos UV en partes del hemisferio sur. Los cultivos pueden verse afectados. El plancton oceánico, la base misma de la cadena alimentaria, es vulnerable. Algunos temen que, si el agujero no se cura, podríamos empezar a ver un efecto dominó en todo el mundo. Y luego está la teoría de la que algunos no hablan mucho. Un pequeño grupo de investigadores y detectives en línea han observado anomalías en los datos satelitales de ozono. Patrones extraños, picos inusuales y formas extrañas que se forman en los mapas de ozono. ¿Podría haber otras fuentes, artificiales o naturales, que estén acelerando el daño? Se han barajado como posibilidades volcanes, emisiones secretas a gran altitud e incluso experimentos de alta energía en la atmósfera superior. Los datos no son concluyentes, pero son suficientes para mantener vivas las preguntas. El agujero de ozono sobre la Antártida ya no es solo una preocupación científica, sino que se está convirtiendo en un misterio. Y es uno que aún no hemos resuelto. No todo en la Antártida es hielo sólido. En las profundidades de la superficie se han descubierto vastas cavernas ocultas bajo importantes glaciares, y su tamaño está en constante crecimiento. En 2019, la misión IceBridge de la NASA sorprendió a los investigadores al revelar un gigantesco vacío bajo el glaciar Thwaites, una cavidad de aproximadamente 2/3 del tamaño de Manhattan y casi 300 metros de altura. Se había formado en un lugar que se creía estable. Resulta que el glaciar se estaba derritiendo desde abajo a un ritmo alarmante, ahuecándose en silencio. El glaciar Thwaites no es un glaciar cualquiera. Se le conoce como el glaciar del juicio final por lo que podría ocurrir si colapsa. Retiene una gran parte de la capa de hielo de la Antártida Occidental. Si colapsa, el nivel global del mar podría aumentar varios metros. Y estas cavidades subglaciales son señales de advertencia. El derretimiento no siempre es visible desde arriba. Gran parte se debe a que el agua oceánica más cálida se cuela por debajo, corroyendo la base como termitas en un suelo de madera. Lo más inquietante es la velocidad a la que ocurre. Estos vacíos no existían hace décadas. Algunos crecieron en tan solo unos años. Bajo el glaciar Pine Island, otro gigante inestable, se han detectado cavidades similares. El radar espacial muestra que el hielo de la superficie se está agrietando, adelgazando y desplazando. Y una vez que esas cavidades alcancen el tamaño suficiente, los glaciares pueden romperse por su propio peso. Así que la pregunta no es si colapsarán, sino cuándo. Cuando piensas en la Antártida, probablemente te imagines un blanco infinito, cegador. Pero en algunas partes del continente, especialmente cerca de las costas durante el verano, la nieve se vuelve verde. Y no es contaminación, son algas. Sí, los organismos vivos están literalmente floreciendo en el suelo helado. Los científicos documentaron por primera vez estas floraciones de nieve verde en detalle en 2020, utilizando datos satelitales y estudios in situ. Descubrieron que en lugares como la península antártica, las algas microscópicas proliferan en la nieve derretida. Cuanto más cálido es el verano, más se propagan. En la superficie parece aguanieve verde brillante. De cerca, son millones de algas unicelulares agrupadas en acumulaciones de nieve húmeda. El fenómeno es extraño, pero no es solo una rareza visual. Estas floraciones absorben la luz solar, lo que oscurece la nieve y acelera el derretimiento. Un ciclo de retroalimentación. A más algas, derretimiento más rápido. Y no son las únicas. También se han avistado algas rojas y anaranjadas en zonas cercanas, convirtiendo el paisaje en algo más alienígena que polar. Esta nieve verde es una respuesta biológica al calentamiento de la Antártida.
y a medida que las temperaturas siguen subiendo, se espera que las floraciones se expandan. El continente podría no permanecer blanco por mucho más tiempo. Desde cavernas subterráneas hasta nieve floreciente, la Antártida nos muestra que es mucho más dinámica e inestable de lo que jamás imaginamos. Pero el suelo sobre ella tampoco está precisamente tranquilo. Hay algo aterrador en ver cómo se desintegra un continente. En la Antártida ocurre en silencio hasta que deja de hacerlo. Entonces, el hielo se quiebra como un trueno y una placa del tamaño de una ciudad se desliza hacia el océano. Estos son desprendimientos de icebergs y son cada vez más frecuentes, violentos y de un tamaño mucho mayor que el que hemos visto en el pasado. Imágenes satelitales han captado fracturas en las plataformas de hielo antárticas que se extienden por decenas de kilómetros. En 2021, uno de los icebergs más grandes jamás registrados, llamado A76, se desprendió de la plataforma de hielo Ronne. Tenía más de 160 kilómetros de largo y 24 kilómetros de ancho. Eso no es un trozo de hielo, es una isla en movimiento. Tan solo 2 años después, otra enorme grieta se abrió en la plataforma de hielo Brunt, liberando un iceberg de 1.550 kilómetros cuadrados. Los científicos habían estado rastreando la grieta durante años, pero ni siquiera ellos sabían exactamente cuándo cedería. Y cuando lo hizo, las imágenes satelitales fueron escalofriantes. Estas grietas no aparecen de la noche a la mañana. Se extienden y se expanden partiendo la plataforma de hielo como si fuera vidrio bajo presión. Algunas son visibles desde el aire, cicatrices oscuras e irregulares contra la superficie blanca. Otras permanecen ocultas hasta que un trozo del tamaño de Manhattan comienza a flotar hacia mar abierto. ¿Cuál es la causa? El calentamiento del aire, el aumento de las temperaturas oceánicas y la lenta pérdida del soporte estructural bajo los glaciares. Cuando el agua de mar cálida se filtra por debajo, erosiona el hielo desde abajo, debilitando toda la plataforma. Luego, la gravedad hace el resto. Los desprendimientos son la forma en que la naturaleza alivia la presión, pero cuando ocurren con mayor frecuencia y a esta escala, son señal de algo más grande: el lento desmoronamiento del borde helado de la Antártida. La Antártida no siempre fue un páramo helado. Excava lo suficientemente profundo bajo el hielo y encontrarás algo completamente inesperado: fósiles de bosques antiguos e incluso dinosaurios. Es difícil de imaginar, pero este continente helado una vez rebosó de vida. Plantas tropicales, ríos, ecosistemas enteros, mucho antes de que los glaciares lo reclamaran. En 2022, un equipo de paleontólogos descubrió raíces de árboles fosilizadas en las montañas transantárticas. El bosque tenía 280 millones de años. Eso significa que la Antártida alguna vez tuvo bosques densos a pesar de estar cerca del Polo Sur. No solo musgo o matorrales, sino árboles frondosos. Los investigadores también encontraron hojas fosilizadas con anillos de crecimiento, lo que muestra un clima que experimentaba largos días de luz en verano y larga oscuridad en invierno, pero aún era lo suficientemente cálido como para albergar una enorme vida vegetal. Aún más alucinante, en los últimos años se encontraron fósiles de dinosaurios, incluido un terópodo depredador de 7,6 metros de largo cerca de la costa antártica. Estos no son solo huesos dispersos, forman parte de un patrón más amplio que revela que hace millones de años, la Antártida se conectaba con otros continentes australes en un supercontinente gigante llamado Gondwana. Era verde, estaba vivo y repleto de criaturas. A medida que el continente se desplazaba hacia el sur y se congelaba, preservó estos fósiles como una cápsula del tiempo. Y ahora, el derretimiento del hielo y las nuevas tecnologías de investigación revelan cada año más de este pasado enterrado. Es un recordatorio de que, bajo todo ese frío, la Antártida guarda secretos de un mundo completamente diferente, uno que podría contener pistas sobre cómo la Tierra podría volver a cambiar. En los mapas satelitales, ocultos entre las crestas escarpadas de la Antártida y las llanuras heladas, algo extraño llama la atención: montañas que parecen demasiado perfectas, ángulos agudos, pendientes simétricas, estructuras que resultan inquietantemente familiares. Pirámides. Uno de los ejemplos más comentados se encuentra en las montañas Ellsworth, con 3 laderas que se elevan en proporciones casi iguales, erguidas como un centinela en el hielo. Los científicos llaman a estas formaciones nunataks, picos rocosos que se alzan a través de los glaciares. Son los restos de antiguas montañas, moldeadas por el viento, la erosión y el hielo. Pero no todos están convencidos de que sean completamente naturales. La simetría ha alimentado años de especulación. Algunos afirman que se parecen demasiado a las pirámides de Giza como para ser una coincidencia. Otros sugieren que son ruinas, erosionadas hasta quedar irreconocibles, dejadas por una civilización perdida o, según las teorías más arriesgadas, algo que no es de esta tierra. Los geólogos argumentan que esta forma piramidal es común en la naturaleza, especialmente donde los glaciares excavan la roca. Pero esto es lo extraño: la cantidad de estas formaciones en la Antártida es mayor de lo esperado, y varias se encuentran en regiones tan remotas que apenas han sido exploradas a pie. Lo que profundiza el misterio es la casi total inaccesibilidad de estos sitios. El clima riguroso, la limitada claridad de los satélites y las restricciones gubernamentales mantienen alejados a los forasteros. Así que, por ahora, las preguntas persisten. ¿Formaciones naturales? Claro, pero la forma, la ubicación, los patrones.
siguen despertando la curiosidad. Y tal vez, solo tal vez, no sea un accidente. De todas las teorías conspirativas que giran en torno a la Antártida, pocas han cautivado la imaginación de Internet como el llamado muro de hielo y la tierra hueca. Ambas afirman que la Antártida no es lo que nos han dicho. Según estas ideas, el continente esconde el borde del mundo, o es la puerta de entrada a algo enterrado en las profundidades de nuestro planeta. Empecemos con el muro de hielo. Quienes defienden la Tierra plana afirman que la Antártida no es un continente, sino una enorme pared helada que rodea el borde de la Tierra y mantiene los océanos dentro. La idea parece descabellada, pero se ha repetido lo suficiente en línea como para ganar fuerza. Fotos de imponentes acantilados de hielo, reales, tomadas a lo largo de la costa antártica, se utilizan a menudo como prueba. La verdad, esos acantilados son solo parte de la plataforma glacial natural que rodea la costa. Son impresionantes, sí, pero no representan una barrera planetaria. Luego está la teoría de la tierra hueca, la creencia de que existen vastas cavernas o incluso civilizaciones enteras bajo el hielo de la Antártida. Algunas versiones mencionan entradas en los polos, túneles secretos e incluso bases nazis de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, los primeros escaneos satelitales detectaron anomalías magnéticas bajo el hielo, y esos extraños hallazgos han mantenido vigentes las teorías. ¿La verdadera historia? Los científicos ahora saben que existen enormes espacios subterráneos bajo el hielo, lagos subglaciales, cordilleras ocultas y kilómetros de ríos subterráneos. Estos son reales, cartografiados con radar y tecnología sísmica. Pero están hechos de roca, agua y hielo, no de ciudades perdidas. Aún así, los mitos no desaparecen. Cuanto más descubrimos bajo la Antártida, más se difumina la línea entre ciencia y especulación. Y cuando un continente entero permanece prácticamente inexplorado, es fácil que el misterio prospere. La Antártida es el lugar más frío y seco de la Tierra y, curiosamente, uno de los mejores lugares para encontrar rocas del espacio exterior. Aquí se han descubierto miles de meteoritos, esparcidos por el hielo como migas de pan del cosmos. Y con razón los científicos la llaman cementerio de meteoritos. Cuando una roca espacial cae en la Tierra, suele desaparecer en océanos, bosques o ciudades, para no volver a verse jamás. Pero en la Antártida, si un meteorito cae sobre el hielo, se conserva, se congela en el tiempo, literalmente. El viento arrastra la nieve, el hielo se mueve lentamente y las rocas oscuras acaban por resurgir en los lugares donde los glaciares chocan con las cordilleras. Es como una cinta transportadora de la naturaleza que lleva los desechos espaciales directamente a las botas de los investigadores. Algunos de los hallazgos más significativos de la ciencia planetaria se han producido en este desierto helado. Se cree que algunos meteoritos recuperados aquí proceden de la Luna. Otros, incluso más raros, podrían haberse originado en Marte. En 2023, un equipo descubrió un meteorito de más de 7,7 kilogramos, uno de los mayores hallazgos antárticos en décadas. Y esto es lo que realmente hace única a la Antártida: el contraste. Los meteoritos oscuros resaltan marcadamente contra el hielo blanco. Son más fáciles de detectar aquí que en cualquier otro lugar del planeta. No se necesitan sistemas de detección de alta tecnología, solo una vista aguda, paciencia y equipo resistente al frío. En cierto modo, la Antártida es como un museo natural del espacio, excepto que las exhibiciones están enterradas, congeladas y son más antiguas que cualquier otra cosa en la Tierra. La mayoría de la gente no piensa en volcanes cuando imagina la Antártida. Pero al Monte Erebus no le importan las suposiciones. Este enorme pico nevado es uno de los volcanes activos más australes del planeta y alberga un lago de lava hirviendo en su cráter. El Monte Erebus se eleva a 3.794 metros sobre el paisaje de la isla Ross. Lleva más de un siglo en erupción intermitente y es uno de los pocos volcanes de la Tierra con un lago de lava persistente, una característica poco común que se encuentra en muy pocos lugares. Incluso rodeado de hielo y nieve interminables, el magma rojo brillante burbujea desde las profundidades de la Tierra. No es solo el calor lo que resulta inquietante. El Erebus emite extraños sonidos de baja frecuencia, tonos profundos y retumbantes que algunos llaman el latido del corazón del volcán. Los científicos utilizan sensores remotos para monitorear los sonidos y las emisiones de gases, pero acercarse demasiado es peligroso. El frío extremo, la gran altitud y las erupciones impredecibles hacen del Erebus uno de los volcanes más remotos y arriesgados para estudiar. En 2024, nuevas imágenes térmicas revelaron cambios en el movimiento del lago de lava, lo que sugiere una actividad volcánica más profunda que se está acumulando debajo. Si el Erebus entrara en erupción a gran escala, las nubes de ceniza podrían interrumpir las estaciones de investigación y afectar los patrones climáticos en todo el océano Antártico. Se supone que la Antártida está quieta y en silencio, pero el Erebus es la prueba de que el fuego arde incluso en los rincones más fríos del mundo.
Bajo el espeso y silencioso hielo de la Antártida, el campo magnético se comporta de forma extraña. Durante décadas, los científicos que sobrevuelan la Antártida Oriental han registrado extrañas fluctuaciones en los datos magnéticos, cambios repentinos, picos inexplicables y patrones que no coinciden con nada en la superficie. No se trata de fallos menores. Son anomalías masivas y constantes en las profundidades del hielo, que han dado lugar a más de una sesión de teoría nocturna. Una de las mayores anomalías se encontró cerca de la región de Wilkes Land. Las lecturas satelitales revelaron una perturbación magnética circular de más de 240 kilómetros de ancho. Algunos investigadores sospechan que podría tratarse de los restos de un cráter de impacto de asteroide gigante enterrado bajo kilómetros de hielo. De ser cierto, podría rivalizar con el asteroide que extinguió a los dinosaurios. Pero no todos están de acuerdo con la teoría del asteroide. La forma de la anomalía es demasiado nítida, demasiado redonda, y la composición bajo el hielo sigue siendo un misterio. Algunos científicos creen que está causada por una roca inusualmente densa, otros se preguntan si se trata de un domo volcánico colapsado o incluso de una cordillera sumergida. La verdad, no lo sabemos. Este tipo de anomalías también aparecen en otras partes del continente. No siguen un patrón claro y muchas se encuentran lejos de estructuras geológicas conocidas. Es como leer un mensaje codificado de las profundidades de la Tierra, escrito con magnetismo. Y por supuesto, los círculos conspirativos se han aferrado a ellas. Algunos sugieren bases ocultas, tecnología antigua enterrada bajo el hielo o entradas a algo completamente distinto. Son afirmaciones descabelladas, sin duda, pero se basan en un hecho innegable. Apenas hemos arañado la superficie de lo que hay debajo de la Antártida. Durante más de un siglo, se creyó que el legendario barco de Sir Ernest Shackleton, el Endurance, estaba perdido para siempre bajo el mar de Weddell. Aplastado por el hielo marino en 1915, se hundió en la oscuridad, sin que se supiera su paradero. Hasta hace poco. En 2022, una expedición con drones submarinos encontró el Endurance, perfectamente conservado a casi 3.000 metros de profundidad. Su casco de madera, aunque con algunas roturas, aún ostentaba el nombre del barco en la popa. El ambiente frío y escaso de oxígeno del mar de Weddell lo había mantenido intacto, como una cápsula del tiempo de la era heroica de la exploración antártica. Lo que hace tan poderoso este descubrimiento no es solo el barco en sí, sino la historia que narra. El viaje de Shackleton fue una epopeya de supervivencia. Tras la destrucción del barco, su tripulación acampó en el hielo durante meses y luego navegó en botes abiertos por algunos de los mares más agitados de la Tierra. Contra todo pronóstico, ni un solo hombre murió. Encontrar el Endurance nos conecta directamente con esa historia, y las imágenes del barco en el fondo marino son casi inquietantes por su claridad. La expedición utilizó un sonar de última generación y submarinos robóticos para escanear kilómetros de fondo marino. Lo que encontraron parece intacto, como si el barco simplemente se hubiera adentrado en la oscuridad y se hubiera congelado en el lugar. Es uno de los descubrimientos marítimos más increíbles de la era moderna, y es un recordatorio de que la Antártida aún esconde reliquias del pasado que aguardan bajo el hielo y el mar, aferrándose silenciosamente a sus historias. En un continente conocido por sus ventiscas y glaciares, existe un lugar donde la nieve no cae y la lluvia no ha tocado el suelo durante millones de años. Los valles secos de McMurdo se extienden por el sur de la Tierra de Victoria como una cicatriz de polvo y roca, sin hielo ni ventisqueros, solo tierra desnuda, lagos congelados y vientos tan fuertes que desgarran la piel. Esta región es lo más parecido a Marte que tenemos en la Tierra. Los valles están atrapados en un frío intenso durante todo el año, con temperaturas que caen regularmente bajo cero y una humedad cercana a cero. El paisaje es brutalmente árido, tallado por antiguos glaciares, pero ahora con un aspecto tan inerte que casi parece inaccesible. Sin embargo, bajo la superficie, la vida aún persiste. Los investigadores han descubierto extraños ecosistemas microbianos bajo los lagos cubiertos de hielo que salpican los valles. El lago Banda y el lago Fryxell no son masas de agua muertas, son estratificados, salados y contienen microorganismos adaptados a la oscuridad total, el frío extremo y condiciones químicas mortales para la mayoría de las formas de vida. El suelo en sí mismo es otro misterio. Está repleto de sales y ha permanecido inalterado por la lluvia durante tanto tiempo que conserva las cosas como ningún otro lugar de la Tierra. Esto convierte a los valles secos en un punto clave para probar tecnología de exploración espacial. Los equipos de la NASA y la ESA suelen probar aquí los exploradores de Marte, porque si algo puede sobrevivir aquí, podría sobrevivir en otro planeta. En este páramo silencioso e incoloro, incluso un microbio diminuto es un milagro, y cada nueva muestra tomada de sus lagos congelados o de su suelo seco nos acerca a la comprensión de la vida en los confines. En las profundidades del hielo antártico, donde la luz solar nunca llega y las temperaturas se mantienen muy por debajo del punto de congelación, se ha encontrado algo inesperado. Vida, no fósiles ni células congeladas, sino microorganismos vivos y activos. Y algunos de ellos son diferentes a todo lo demás en la Tierra. Los descubrimientos comenzaron con el lago Williams y el lago Mercer, dos lagos subglaciales enterrados bajo más de 0,8 kilómetros de hielo. Los investigadores perforaron con instrumentos estériles y calentados, con la esperanza de alcanzar el agua sin contaminación. Lo que
encontraron los impactó. Ecosistemas microbianos prósperos que viven en completa oscuridad, alimentándose de minerales y gases atrapados en el hielo y la roca. Estos microbios no necesitan luz solar ni oxígeno. Se han adaptado a uno de los entornos más hostiles y aislados imaginables. Viven mediante quimiosíntesis, convirtiendo sustancias químicas como el azufre y el hierro en energía, de forma similar a lo que se observa en las fuentes hidrotermales de las profundidades oceánicas. En 2023, una nueva secuenciación de ADN reveló que algunos de estos organismos podrían representar ramas de la vida completamente nuevas. Sus estructuras genéticas no encajan perfectamente en las categorías conocidas. Esto ha planteado serias preguntas sobre los límites de la biología en nuestro planeta y las posibilidades en otros lugares. Este tipo de vida extremófila es precisamente lo que buscan los astrobiólogos cuando hablan de vida en Europa o Encélado, lunas heladas con océanos subterráneos. La Antártida, curiosamente, se ha convertido en un campo de entrenamiento para la exploración más allá de la Tierra. Estos microbios de aspecto alienígena no son ciencia ficción. Son muy reales. Y nos muestran que la vida no tiene por qué seguir las reglas que creíamos. Enterrado bajo más de 3 kilómetros de hielo antártico sólido, yace uno de los cuerpos de agua más secretos del planeta. El lago Vostok. No se puede ver. No se puede estar en su orilla. Pero ahí está, extendiéndose a lo largo de más de 240 kilómetros y reteniendo agua que ha estado aislada de la superficie durante posiblemente 15 millones de años. Sin luz solar, sin oxígeno, sin conexión con el mundo exterior. Descubierto mediante imágenes de radar en la década de 1990, el lago Vostok está completamente cubierto de hielo, con una presión sobre él tan intensa que impide que el agua se congele. Los científicos creen que podría formar parte de una vasta red de lagos y ríos subglaciales que fluyen bajo el continente. Un ecosistema oculto, vivo, antiguo y aislado. Cuando científicos rusos finalmente lo perforaron en 2012, recuperaron muestras de microorganismos inusuales. Estos microbios nunca antes se habían visto y prosperaban en condiciones que deberían ser inhabitables. Algunos investigadores se muestran escépticos, expresando su preocupación por la contaminación durante la perforación. Pero si esos microbios son reales, significaría que el lago Vostok alberga sus propias formas de vida que han evolucionado en total aislamiento, posiblemente durante millones de años. Al pie del glaciar Taylor, algo sangra del hielo. Una cascada carmesí se filtra desde la base del glaciar, tiñendo la nieve con vetas de un intenso rojo óxido. Este inquietante fenómeno se conoce como cataratas de sangre, y su color, origen y supervivencia han intrigado a los científicos durante años. El rojo no es sangre, por supuesto, sino agua rica en hierro y sal que ha estado atrapada bajo el glaciar durante miles de años. Al escapar y entrar en contacto con el oxígeno, el hierro se oxida, al igual que el óxido. Pero lo más misterioso es cómo sigue fluyendo, incluso a temperaturas muy por debajo del punto de congelación. El líquido proviene de un antiguo lago subglacial sellado bajo el hielo, aislado de la luz y el aire. Y no es agua muerta. En su interior, los científicos han encontrado vida microbiana que se alimenta de hierro y azufre, viviendo en completo aislamiento. No se trata de microbios superficiales que de alguna manera se deslizaron bajo el hielo, sino que evolucionaron allí abajo. ¿Eso es todo? ¿Te gustaría visitar la Antártida? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.